Buenos días, Iglesia, que el Señor les bendiga. Como siempre, es hermoso adorarle en esta mañana preciosa que el Señor nos regala. Les cuento que, me alegra ver la iglesia prácticamente llena. Estamos sintiendo el calor y eso creo que nos obliga a levantarnos temprano, ¿verdad? Así que damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga y que en esta mañana podamos ser renovados en la palabra del Señor, que como decíamos a través de las canciones, necesitamos ser quebrantados una y otra vez. Necesitamos renacer de nuevo una y otra vez. Y hoy vamos a hablar de lo que significa el nuevo nacimiento y de lo que Jesús dijo acerca del nuevo nacimiento. Si bien les cuento que es la primera vez que voy a hablar de esto, si bien Jorge ha predicado muchas veces sobre Nicodemo, vamos a hablar de lo que Jesús dijo acerca de este nuevo nacimiento. Ustedes saben que hay muchos cristianos que creen y se llaman cristianos, pero en la realidad no lo son. Vuelvo a decirlo, hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Hay muchos incrédulos que profesan o hacen una confesión, una profesión de fe hacia Cristo, y son falsas profesiones de fe. Hay muchos que verdaderamente no son cristianos y en su ignorancia o están convencidos por alguna razón de que sí lo son. Esto que estoy diciendo incluye a todos, nos incluye a todos. Es por eso que vamos a reflexionar sobre esto y sobre lo que el Señor Jesús dijo acerca del nuevo nacimiento. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio público, Él se encargó de no dar respuestas fáciles, ligeras ni superficiales. Él siempre con sus palabras trató de apuntar, direccionar sus palabras hacia las necesidades individuales de cada uno. Es por eso que muchas veces provocó enojo, es por eso que siempre confrontó con su palabra, con sus palabras, lo que había en el corazón del hombre, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía qué es lo que se escondía detrás de cada uno de ellos. Por eso los confrontó y sacó a luz las motivaciones incorrectas. Él sacó a luz la falsa fe que profesaban algunos. Él sacó a luz el compromiso superficial de algunos. Es por eso que en vez de por ahí acercar más candidatos, los alejó, porque sus palabras, como decía recién, siempre buscaron confrontar el corazón del hombre y hacerle saber lo que había en el corazón del hombre. Un ejemplo de esto fue Nicodemo. Jesús lo confronta a Nicodemo y comienza, ustedes todos saben, en el capítulo 3 de Juan, que Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que sabía todas las escrituras, que sabía la Biblia de tapa a tapa. Era gobernante de los judíos, él pertenecía al concilio, al Sanedrín, que es lo que era eso, un conjunto, un cuerpo de aristócratas religiosos y nobles que sabían de la palabra. Y Nicodemo había visto los milagros de Jesús. Había visto, y él dice, que ya lo vamos a ver en su palabra, que él no podía negar que cuando hablaba con Nicodemo, él no podía negar que cuando veía a Jesús, Jesús estaba en Dios, porque solamente alguien que está en Dios puede hacer lo que Jesús hizo. Por lo tanto, Nicodemo vio los milagros de Jesús. Hacían
400 años que no había aparecido ningún profeta. Y Nicodemo pensó que Jesús podía ser uno de esos profetas. En aquella época los fariseos expulsaban de la sinagoga a todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Pero Nicodemo, a pesar de pertenecer a este grupo de fariseos, Nicodemo tuvo otra actitud. Nicodemo se acercó a Jesús con un corazón sincero. Él se acercó a Jesús buscando aprender. Déjenme decir que esta charla que Jesús tiene con Nicodemo es la primera evangelización que Jesús hace en forma individual. Es la primera vez que predica sobre el nuevo nacimiento, de cómo es el camino de la salvación, y lo hace en forma individual a través de Nicodemo. Ahora sí vamos a abrir la palabra en Juan. Bien, vamos a Juan capítulo 3. Yo les voy a ir diciendo, no lo vamos a leer todo, vamos a ir tratando de explicar lo que está acá de la forma más práctica. Les decía que en esta charla que Nicodemo tiene con Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios, versículo 2, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Jesús podía haberle respondido amablemente ante esta profesión de fe, ante este reconocimiento, de decir: sí, hemos visto tus milagros y seguramente creo que lo podés hacer porque estás en Dios. Jesús podría haber respondido a esta profesión amablemente, pero no lo hizo así. Él enfrentó o confrontó a Nicodemo con una fe falsa, con una religiosidad basada en obras, con una justicia farisaica y además con una ignorancia bíblica. A través del relato de Juan 3 vemos cómo Jesús, a través de lo que va diciendo, lo lleva a que él compruebe que su fe no es verdadera, que le enseña y le quiere mostrar que el ser religioso no tiene que ver con las obras. Le habla de que su justicia no es la verdadera y le muestra que, a pesar de que él sabía las Escrituras, no las entendía, no las comprendía. Es por eso que él le dice, es por eso que en este relato Nicodemo es un ejemplo, una ilustración de lo que es la fe falsa, de lo que es la fe superficial. Nicodemo, con su mente, había creído y creía ciertas verdades de Cristo, pero su corazón no había sido regenerado. Cuando recién decíamos, necesitamos ser quebrantados una y otra vez, yo pensaba, necesitamos esta regeneración una y otra vez, a pesar de que caminamos y estamos en las cosas de Dios. Necesitamos ser quebrantados y reconocer que necesitamos esta regeneración. Jesús le responde, en vez de dando gracias por esta profesión de fe, le dice, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Déjeme decirle que Nicodemo sabía perfectamente que Jesús no le estaba queriendo decir que se metiera al vientre de su madre. Él entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Él entendía que y sabía que en la antigüedad se enseñaban las verdades bíblicas a través de símbolos, a través de ilustraciones, como lo hacía también el Señor Jesús. Por lo tanto, él entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No es que tengas que volver, él sabía
Él sabía que no era volver al vientre de su madre. Él sabía que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, que era necesario que él volviera a empezar de nuevo. Y Nicodemo decía, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? ¿Cómo puedo volver al principio? Llevo tanto tiempo caminando en este sistema religioso que me sería imposible empezar de nuevo. No tengo esperanza de poder hacerlo. En cierta forma, Nicodemo estaba diciendo esto cuando le decía al Señor Jesús, ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puedo introducirme en el vientre de mi madre? Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Me siguen? Nicodemo le entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, como nos dice a nosotros cada vez, es que Nicodemo dejara todo lo que él había vivido atrás, que dejara todo lo que él había hecho atrás, todo a lo que él le había servido atrás, que dejara sus pensamientos, sus costumbres, sus hábitos, sus actitudes y que volviera a empezar de nuevo. Que volviera a empezar de nuevo. Le estaba diciendo que tenía que renacer espiritualmente de nuevo. Y eso significa, como lo que significa para nuestras vidas, poder reconocer que somos insuficientemente espirituales. Tenemos insuficiencia espiritual. No somos capaces de discernir a veces las cosas del Espíritu como Dios pide. Debemos tener era necesario, dice la palabra, fíjese, versículo 5, después sigue diciendo, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, no puede ver el reino de Dios. Y después le dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Esta regeneración espiritual de la que el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemo tenía que ver con el poder ver y el poder entrar en el reino de Dios. Para poder ver y entrar en el reino de Dios, para poder entrar en todas las abundancias de Dios, en todas las bendiciones de Dios, en todo lo que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, necesitamos ser regenerados, necesitamos renacer espiritualmente siempre. Y yo digo, no es el momento solamente de la conversión, porque esta prédica se llama El Nuevo Nacimiento, que aquí Jesús relata con el ejemplo de Nicodemo, y vamos a ver más adelante cómo él habla de cuál es el camino para llegar a la salvación. Para mí la salvación no solamente tiene que ver con ese momento en que yo decido aceptarlo a Él como el Señor y Salvador de mi vida, sino tiene que ver con la salvación que necesito todos los días de mi vida. Recién decíamos, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni enfermedad, ni muerte. Necesitamos todos los días venir a Él en busca de esa salvación. Necesitamos venir a Él en busca de esa salvación. Entonces, acá Jesús le dice que para poder entrar necesita ser, ¿cómo es que le dice? Necesitas nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Déjeme decirle que no se trata del agua no se trata del agua simplemente o del bautismo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se rociaba con agua el altar y los sacrificios cada vez que se hacía una ceremonia. Esa agua significa purificación para nuestras vidas. Significa purificación. Nicodemo también entendió esta verdad. En ese momento Nicodemo se tiene que haber acordado de Ezequiel 36, cuando el Señor dijo que
Él nos limpiaría con agua limpia, con agua pura. Nos limpiaría de todas nuestras maldades, de todas nuestras miserias, de todos nuestros ídolos. Y pondría su espíritu dentro de cada uno de nosotros. Y no solamente eso, nos daría un corazón nuevo. Cambiaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Nicodemo sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Nicodemo entendía porque él conocía la palabra. Por eso es que el Señor lo confronta con esa fe falsa y con esa religiosidad que tenía que ver con lo que él hacía, porque ustedes saben que los fariseos mostraban una y otra vez lo que hacía. Ellos osaban de creerse piadosos, osaban de creerse los mejores. Muchas veces nosotros quizás no osamos de esas cosas, pero nos sentimos tan superiores, tan mejores, tan entendidos, tan capaces, tan inteligentes. Y el Señor nos llama para que podamos ser salvos a ese renacer espiritual de una y otra manera, a ese reconocer esta necesidad, reconocer que soy incapaz, soy insuficiente para satisfacer mi necesidad espiritual y mucho más para ser salvo. Nosotros, esta agua, si bien acá habla de, el agua tiene que ver con este bautismo del Espíritu, es por medio del Espíritu que usted y yo somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Y somos lavados con el agua. El agua representa la palabra. Cada vez que usted viene a este lugar, cada vez que usted escucha la palabra, usted es purificado, es lavado con la palabra, es lavado, es renovada su mente, es transformado su corazón. Usted no se da cuenta, quizás usted no lo alcance a comprender, pero la palabra va penetrando en su vida y usted ya no puede volver a hacer lo mismo. Usted no puede dejar, el Espíritu no puede dejar de lado lo que escuchó sobre la palabra. Por eso es necesario que nosotros podamos ser purificados y lavados por la palabra. Y mucho más, dice en Tito 3, dice que nosotros somos salvos no porque usted o yo hayamos hecho algo, no por obras de justicia, dice la palabra. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración. Esa regeneración que comienza en el mismo momento que usted le dice, Señor, yo quiero y te acepto en mi corazón. Ahí comienza en ese mismo momento la regeneración. Comienza un cambio, una transformación en su vida. Y por lo tanto entra en ese camino de santificación. Estos son términos por ahí medios teológicos, pero dice la palabra que es por su misericordia, por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que el Espíritu Santo hace en usted y hace en mí. Una mente no puede ser renovada cuando no escucha la palabra de Dios. Usted no puede renovarse o no puede tener entendimiento acerca de los nuevos conocimientos de este mundo si usted no lee, si usted no escucha, si usted no ve un libro o escucha la televisión. Exactamente, para que nuestras vidas sean renovadas, para que nuestras vidas sean regeneradas, necesitamos el agua de la palabra, necesitamos ser purificados por la palabra. Por lo tanto, Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y fíjense que le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprendas. Muy amablemente el Señor le vuelve a contestar a Nicodemo, no te maravilles porque tú eres el maestro de la palabra. Porque tú eres maestro, tú conoces las Escrituras. No te maravilles. Tú conoces lo que dice la Escritura. Es necesario nacer de nuevo.
te es necesario nacer de nuevo, te es necesario empezar de nuevo. Y si bien acá está hablando de este cambio que tenemos que ir teniendo, de este nacimiento, de esta regeneración, donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a obrar de tal manera de vivir una vida quebrantada, como cantaba, de vivir una vida regenerada, de vivir una vida poderosa. Yo no dejo de decir que todos los días, sin estas actitudes, no puedo nacer de nuevo, porque la carne es fuerte y a veces el espíritu, cuando debería ser el fuerte, es débil en nuestras vidas. Después, ahí Nicodemo no aparece, se habrá quedado en silencio, acá no dice nada la palabra, habrá escuchado lo que Jesús explicaba acerca del nuevo nacimiento, pero Juan no explica si se fue, si se quedó, pero seguramente su corazón quedó turbado, porque no hay cosa que nos mueva más que cuando somos confrontados con lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él conoce el corazón del hombre y no se fía de ninguno de ellos. Y eso habla de su omnisciencia, de su omnipresencia, eso habla de sus atributos, eso habla de lo que Él es. Por lo tanto, sus palabras siempre, como les decía al principio, incomodaron al hombre, porque sacaba a luz lo que había en ellos. Déjeme decirle que parece ser que Nicodemo fue creyente. Parece ser que Nicodemo fue creyente. Quizás no en este momento en que tiene esta primera charla con Jesús, quizás más adelante. ¿Y de dónde surge esto? Y surge cuando vemos en el capítulo de Juan, en el capítulo 19, que Nicodemo junto con José de Arimatea fueron a reclamar el cuerpo de Jesús para prepararlo para la sepultura. Por lo tanto, es probable que Nicodemo se transformara en un creyente. Después, en el versículo 11 y 12, cuando le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales, no creéis. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En estos capítulos, en estos dos versículos, el Señor lo confronta a Nicodemo con el pecado de incredulidad. Él le muestra a Nicodemo que en él hay incredulidad. Cada vez que Nicodemo decía: no sé, no entiendo, ¿cómo puede ser esto?, Nicodemo lo que estaba diciendo era: no creo. La incredulidad engendra la ignorancia. Cada vez que Nicodemo decía: no, vuelvo a repetirlo, quiero que se lo grabe, que él murmuraba, hablaba, decía que no podía ser, que no entendía, cuando en realidad él sabía las Escrituras, lo que estaba diciendo era que no creía. Y cuando no creemos, estamos hablando de incredulidad. Y la incredulidad no hace otra cosa que engendrar la ignorancia. El Señor Jesús le dijo: hemos hablado de lo que sabemos, hemos testificado de lo que hacemos y no reciben mi testimonio. Después le dice: les he hablado de las cosas terrenales y no creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? El no recibir y el no creer significan lo mismo. Lo que Jesús quería decirle es que la fe
es antes que el entendimiento completo. No se trata por ahí, vuelvo a repetir, la fe es antes que el entendimiento completo. Por ahí queremos saber por qué pasan ciertas cosas, queremos analizar ciertas cosas, queremos ver cuál es la lógica de Dios para hacer o para cumplir sus designios. Queremos anticiparnos, pero en las cosas de Dios no funciona así. Para que nosotros podamos tener entendimiento completo, necesitamos primero poner delante nuestra fe. Necesitamos poner delante nuestra fe. Dígame cuántas veces usted comprobó, después que se quejó, después que habló, después que despotricó, después que dijo no, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, ¿qué me va a suceder? ¿Cómo voy a solucionar esto? Después, ¿cómo? Al tiempo, superada esta dificultad, usted puede mirar atrás y ver cómo Dios obró, cómo Dios cambió la historia, cómo Dios hizo el milagro que usted esperaba. Es decir, que deberíamos preocuparnos por cuidar, y aunque tengamos temor y duda, deberíamos aprender a caminar en fe. Y aún en medio de las circunstancias, declarar en fe que el Señor no nos va a dejar, que el Señor no nos va a desamparar, que el Señor sigue siendo nuestra salvación. Y déjeme decirle que esto que le estoy diciendo a usted, me lo digo yo. Pero ahí, en esto va a estar la transformación y el crecimiento en nuestras vidas de lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo empezar de la iglesia, de un nuevo mover del Espíritu Santo. ¿Cuáles van a ser sus herramientas? Sino su fe verdadera, su fe desafiante, su fe que abrace y desafíe todo obstáculo que se presenta, su compromiso. Porque estamos cómodos mientras todo va bien, pero yo sé que a todos nos lleva a llegar el momento de la incomodidad. Todo me va bien, sí, te va bien hasta que te empiece a ir mal. Y ahí es cuando queremos volver. Y ahí es cuando empezamos a pedir auxilio. Cuando somos llamados a todos los días nacer en esta fe nueva, en esta fuerza de la fe que poderosa puede cambiar la historia de nuestras vidas. ¿Saben? Una de las cosas que a lo largo de mi trayectoria en el caminar con el Señor he aprendido, que aún lo más terrible que me pueda pasar, aún lo más difícil, esas cosas que yo digo, no puede ser, como decía Nicodemo, no puede ser, ¿cómo puede ser esto así? Yo sabía que el Señor no me iba a abandonar, que el Señor, aunque yo no pudiera verlo, no pudiera sentirlo, aunque yo no pudiera ver nada, el Señor seguía estando al control de todas las cosas, porque Él es el primero y el último. Él es el Señor de todas las cosas, pero necesita de este nuevo nacimiento, que si bien en Nicodemo tenía que ver con un cambio total de su vida, quizás en nuestra vida tiene que ver con un volver una y otra vez al Señor. En el versículo 13, el Señor hace una declaración de su divinidad. Y después, en el versículo 14, dice, 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Habla de su omnipresencia. Y va al versículo 14, y acá comienza el Señor Jesús a hacer una explicación, de cómo es el caminar, o cómo debo caminar para llegar a la salvación. Y fíjese lo que dice. Y para eso Él utiliza una ilustración. Para explicar el camino de la salvación, el Señor utiliza una ilustración. Y dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que acá Jesús comienza a detallar, y para eso utiliza esta ilustración del Antiguo Testamento, que tiene que ver con los israelitas cuando abandonaron Egipto y andaban errantes en el desierto, y se quejaban y murmuraban y despotricaban, y después de ver todo lo que habían visto seguían murmurando y hablando, y llegó un momento que el Señor se cansó, dijo: ya, esto es demasiado. El Dios se enojó, entonces manda una plaga de serpientes venenosas, y cuando ellos se dan cuenta de que habían comenzado a morir, cuando ellos se dan cuenta que estaban muriendo, ellos se arrepienten. Entienda esta verdad espiritual. Cuando ellos se dan cuenta que están muriendo, muchas veces nosotros morimos espiritualmente. Nosotros enterramos nuestra propia vida con nuestra propia boca, con nuestra falta de fe, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que murmuramos. Ellos estaban muriendo y ellos se arrepintieron y pidieron a Moisés que intercediera por ellos ante Dios. Dios los perdonó, y es por eso que le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta. Y todo aquel que fuera mordido y mirara esa asta vivirá. Esa fue la promesa de Dios. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: es necesario que reconozcas que has sido mordido por la serpiente. Es necesario que reconozcas que has sido mordido por Satanás. Es necesario que reconozcas que necesitas volverte a mí. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que reconozcas que solamente en mí hay salvación. Y si bien esto tiene que ver y habla de la muerte del Señor Jesús, de su crucifixión, y esa asta está representada por la cruz, Jesús le quiso dar una lección a Nicodemo. Él conocía las Escrituras, pero no tenía entendimiento de las Escrituras. Ignoraba lo que la palabra y la verdad decía, porque estaba envuelto en las propias leyes que hacían, en los propios ritos que hacían, en las propias cosas que bueno, yo leía sobre eso y digan, no puede ser que practicaban ciertas cosas, ¿de dónde salían? Y Nicodemo conocía las Escrituras. Por ahí nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice, pero no la podemos entender, porque solamente la podemos entender en el Espíritu, solamente la podemos entender en esa renovación espiritual. Cuando queremos acordar, yo les empecé diciendo, hay muchos cristianos que se creen cristianos, pero en realidad no lo son. Hay muchos incrédulos que hacen falsas profesiones de fe. Hay muchos falsos verdaderos que dicen ser verdaderos cristianos e ignoran, no son conscientes de que no lo son. Porque hay algo que caracteriza y debe caracterizar la vida de todo aquel que ha sido renovado, regenerado en el Espíritu, y son los frutos: el quebrantamiento, el arrepentimiento, porque sin darte cuenta nos estamos muriendo. Sin darnos cuenta somos como los israelitas. Y termina el Señor Jesús, y a través de esto el Señor Jesús nos introduce, la palabra nos introduce a la declaración más familiar y magnífica de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Amén? Muy bien.